está más o menos lentito, y ahí estamos. Ya. Entonces ahí pongo mi cámara para que vean mi cara. Entonces, buenas tardes porque ya son las 12 del día con 1 minuto. Entonces, como ya les dije, hoy vamos a tener nuestra clase. En realidad, la idea es que todos participen, que no les dé miedo, que no les dé vergüenza, porque al final vamos a finalizar la clase con un videojuego. Ya más que nada vamos a practicar lo que viene siendo la gamificación. Entonces, ahí como ya está proyectándose nuestro PowerPoint, nuestra clase, más que nada hoy día, va a estar enfocada en los desastres naturales en Chile. También esto les va a servir para su proyecto de ABP, cuando ya lo tengan que llevar más que nada puesta a cabo como su proyecto final. Entonces, hoy día es 3 de noviembre del 2020, nuestro valor del mes viene siendo respeto. Y aquí tenemos una frase de Martin Luther King Jr., que dice, debemos aprender a vivir juntos como hermanos o pereceremos juntos como necios. O sea, prácticamente acá mantener el respeto por cada uno de nosotros. Estar juntos aquí prácticamente porque estamos todos remando hacia un mismo lugar. Por lo tanto, cuando estamos todos encaminados hacia una meta en común, debemos que ser mantener el respeto los unos a los otros. Entonces, por eso yo tomé lo que viene siendo esta frase a mí me encanta todo lo que viene siendo de Martin Luther King, porque en realidad él fue una persona que luchó por los derechos, sobre todo de las personas afroamericanas en Estados Unidos, para que ellos no vivieran en lo que es la discriminación. Entonces tenemos nuestro objetivo de aprendizaje. Hoy vamos a trabajar con el objetivo, el OA14, priorizado, y explicar cómo han influido los desastres naturales en el desarrollo de Chile durante la historia reciente, dando como ejemplo de nivel nacional y regional. O sea, regional, o sea, vamos a tomarlo acá dentro de nuestro contexto también del ABP, que viene siendo la quinta región, tanto como los sismos, el volcanismo, la sequía, las inundaciones, los derrumbes, entre otros. En sí, ese va a ser nuestro súper objetivo global que vamos a ver el día de hoy. Entonces, aquí tenemos la pregunta, o sea, ¿qué fue lo que aprendimos en la clase de ayer? O sea, lo que explicaron tanto Franco y Ariel. Entonces, ahí prácticamente, ¿qué fue lo que vimos? Aquí ustedes están viendo este esquemita que prácticamente se los mostraron los chiquillos ayer, y aparece aquí esta palabra, que es desarrollo sustentable. ¿Y por qué es importante? O sea, aquí yo le estoy dando prácticamente una pista gigante, ¿sí? Una pista para el $1.000.000. O sea, entonces, ¿qué fue lo que nosotros aprendimos la clase de ayer? ¿Qué fueron lo que hablaron los profesores ayer? Vamos a hacer pensar nuestras cabecitas. Recuerden que pueden utilizar el chat, como pueden también utilizar el micrófono. Ya, Nicolás dice que algo sobre los recursos naturales, perfecto. Itan, La sustentabilidad. ya, perfecto, el concepto de sustentabilidad. ¿Ya? ¿Y por qué es importante el concepto de sustentabilidad? De hecho, ahí aparece como en ese círculo conjunto ahí que está todo juntito. ¿Por qué es importante el concepto de sustentabilidad? Porque ayuda al desarrollo social, ecológico y económico. Perfecto, Fernando, porque ayuda a lo que viene siendo el desarrollo tanto social, ecológico como económico. ¿Qué ejemplo nos dieron ayer los chicos de lo que era el desarrollo sustentable? O sea, ¿qué ejemplo vimos ayer de desarrollo sustentable? A ver, vamos a sacar uno al azar. Fernanda, ¿te acuerdas tú de algún ejemplo de desarrollo sustentable que vimos ayer? Recuerda que lo pueden anotar en el chat, como también abrir sus micrófonos. Verás que todos vayan participando. O todos haciendo ahí su activación de conocimiento, su sinapsis de neuronas. O también puede ser la variosca también. ¿Qué ejemplo ayer dio el profesor? Y si no saben, ahí me dicen, profesora, no me acuerdo, y los demás también pueden participar, también escribiéndolo en el mismo chat. Ya, los paneles solares, perfecto, Nicolás. ¿Qué más vimos aparte de los paneles solares?
Energía hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica, muy bien. ¿Cuál más? La energía solar. La energía solar a través de los paneles solares. Recuerden esa, que muy bien. Ya, la Vanessa Energía también. térmica. La energía térmica, bien, bien. Entonces, ahí nosotros, eso fue la energía eólica, perfecto, Nicolás, ahí ya está como aprendiendo el Nicolás como rápidamente con sus manitos ahí a escribir las respuestas. Entonces, todo ese tipo de energías tiene más que nada, tiene en sí un desarrollo que viene buscando potenciar más que nada lo ecológico, lo social y lo económico, pero en cierta manera, ¿por qué se unen? Porque en realidad lo que buscan es preservar nuestros recursos naturales. Es decir, yo sí más que nada, lo que se lo expliqué ayer. De cierta manera, es ir buscando que esos mismos recursos perduren en el tiempo y no se pierdan. O sea, no se provoque una pérdida total de los recursos porque en realidad la Tierra es una sola y no tenemos otro lugar más donde vivir. Por eso es importante cuidarla. Entonces, hoy vamos a ver lo que viene siendo lo que es un desastre natural. Entonces, este concepto que es como el más como universal para englobar el tema de lo que es un desastre natural, se refiere más que nada a las pérdidas materiales y vidas humanas ocasionadas por eventos o fenómenos naturales, como en este caso los terremotos, las inundaciones, los huracanes, los tornados, los tsunamis, los famosos deslizamientos de tierra, entre otros. En sí esa es como la definición global que se tiene de este concepto. Pero en realidad, en sí, ¿por qué se produce este tipo de fenómeno natural? Viene siendo porque nuestra Tierra se encuentra en constante rotación y en constante cambio. O sea, nosotros vivimos prácticamente en este planeta que generalmente está habitado por muchos tipos de fenómenos que se van produciendo naturalmente. Por lo tanto, nosotros no podemos o sea, en cierta forma no podemos ver o saber cuándo va a suceder un terremoto o un sismo. O sea, podemos estar ahora en la clase y comienza así prácticamente a moverse todo porque se está produciendo un sismo, pero en realidad no lo podemos prevenir. Entonces, vamos a ver ahora acá que nuestro país no está ausente de ellos. Entonces, acá englobado dentro de los últimos 100 años, ahí aparece nuestro mapita de Chile, y dice, Chile ha tenido durante los últimos 100 años 28 erupciones volcánicas. Ha tenido dentro de los 50 años 13 sequías, o sea, 13 magnas sequías. Ahora estamos viviendo una sequía gigante, como explicábamos ayer en clase. Ha sufrido 25 terremotos, siendo de ellos el más fuerte de todos, el de 1960 en Valdivia, y 8 tsunamis en los últimos 90 años. O sea, prácticamente nuestro país no puede estar ausente de lo que vienen siendo estos fenómenos naturales, que en muchos casos generan bastante miedo, sobre todo en los que son los niños, porque como uno no los podemos prevenir y en muchos casos tampoco existen medidas de prevención contra ellos o si las que existen están mal implementadas. Entonces, por eso acá ahí aparece nuestro país no está ausente de ellos. El fenómeno más común que se da en Chile sí viene siendo los terremotos. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos justo bajo una convergencia que son nuestras dos famosas placas. Tenemos la placa de Nazca y tenemos la placa sudamericana. Entonces, acá cuando estas dos placas se genera prácticamente un movimiento dentro de lo que viene siendo el núcleo de la Tierra, de hecho ustedes lo vieron en ciencias naturales también, al producirse esta subducción, por decirlo así, este movimiento de lava dentro del núcleo, se genera entonces un desplazamiento de placas. Por lo tanto, tenemos la placa de Nazca, voy a ponerla así, por ejemplo, la placa de Nazca y la placa sudamericana. Entonces, la placa de Nazca comienza a empujar hacia lo que viene siendo el movimiento hacia el este y la otra hacia el oeste, y al chocar genera entonces lo que nosotros reconocemos como un sismo o en este caso puede ser un terremoto. Va a depender de la intensidad de ello. También nosotros nos encontramos, tanto Chile continental, de hecho aquí aparece Chile continental, nos encontramos también en el famoso cinturón de fuego, o sea, una zona de subducción que es la más importante del mundo. Por ende, Chile no puede estar ausente de los terremotos porque nos encontramos sobre dos placas y justo sobre una zona de subducción, es decir, este movimiento, o más que nada esta fuerza,
que empuja las placas a moverse. Y acá aparece prácticamente la teoría tectónica de las placas, que es el movimiento contrario que se produce una entre otras. Es decir, es como que el Ethan comienza a empujar hacia un lugar, pongamos hacia la izquierda, y en el caso del Johan empieza a empujar hacia la derecha, y al empujarse juntos genera este movimiento. Entonces vamos a ponerlo así ejemplificado de la manera más sencilla. Entonces aquí dice, 9 de cada 10 terremotos prefieren Chile. ¿Por qué será que 9 de cada 10 terremotos preferirán Chile? ¿Les gustará a los chilenos tener tanto terremoto? O en cierta manera... Que 9 de cada 10 terremotos ocurren en Chile. ¿Ya? ¿Qué cosa, Fernando? No te alcancé a escuchar bien. 9 de cada 10 terremotos, 9 de Claro. cada 10 terremotos ocurren acá en Chile. Claro, claro, y la varios países aquí ya estamos prácticamente acostumbrados a los terremotos. ¿Y por qué se producirán? O sea, 9 de cada 10 terremotos, yo lo puse así como la frase igual que de Whisca, entonces 9 de cada 10 terremotos prefieren Chile. En cierta forma es porque en un lugar, más que nada, nosotros nos ubicamos, como ya salía en el punto anterior, dentro de estas dos placas. O sea, nosotros estamos sobre lo que viene siendo la placa de Nazca y la placa sudamericana. Entonces vamos a ver acá en el chat. Acá dice la Variosca, porque nuestro país es sísmico. Perfecto, Variosca, estamos acostumbrados porque nuestro mismo país ya en sí presenta características sísmicas, pero también cuando nosotros podemos considerar lo que viene siendo un sismo y un terremoto. Entonces, acá nosotros en el punto A dice, en Chile se considera un terremoto cuando el sismo alcanza o supera los 7 grados en escala Richter. Es decir, yo dentro de unas de las clases anteriores vimos cuáles eran las escalas de magnitud de los terremotos y vimos la que era la Richter y la Mercalli. Entonces, cuando alcanza el grado máximo, es decir, sobrepasa los 7 grados, ya se considera un terremoto. Ahí como un dato freak a lo que viene siendo este punto, el punto A. Si ustedes se fijan bien, en México, un ejemplo, un sismo 5.5 se considera terremoto. ¿Por qué se considerará terremoto en México y nosotros recién lo estamos viendo como, oh, tembló, pero tembló bajito? Porque se utiliza otra tabla de terremotos para Ya, medir. puede ser por eso. ¿Por qué más creen ustedes? Porque ellos no están acostumbrados a temblores normales, como acá. Ya, los ponen están acostumbrados. Abigail, ¿qué cosa? No están que no Acostumbrados. están acostumbrados a temblores más altos de esas, ¿cómo se llama? De esos, ¿Esa magnitud? sí. Ya. Pero también, aquí viene un dato como importante, en cierta forma, como nosotros estamos dentro de dos placas y ya tenemos como la cultura sísmica, de cierta forma, sabemos que un 5.5, a ver, dice, porque en su país casi nunca ha ocurrido un temblor, que en la casa leer bien al Nicolás, ha ocurrido un temblor y para ellos es un terremoto, también puede ser, pero también se debe al tipo de construcción. Nosotros, como ya tenemos esta cultura sísmica, en cierta forma nuestras casas ya están, en cierta manera, mayormente bien construidas para que no sean más que nada solamente se muevan con el movimiento telúrico y no se caigan. Pero en el caso de México o en el caso de Perú, o en otros casos de otros países donde un terremoto muy bajito bota las casas, es porque las construcciones no están adaptadas para ello. Dime, Itan. Que en mi población hay edificios antisísmicos. ¿Ven? Entonces, hoy en día las construcciones en Chile, como ya estamos tan habituados, de hecho, a lo que viene siendo el fenómeno sísmico, entonces comienzan a generar un tipo de arquitectura antisísmica para protegerse de ello. Entonces, por eso Chile, un temblor 5.5, no lo vemos tan fuerte como en el caso de México o en el caso de Perú. En otro punto que tenemos que tomar en cuenta también viene siendo el famoso hipocentro. O sea, es el lugar prácticamente donde se genera la gran, o sea, por decirlo así, la gran ola de energía. O sea, el hipocentro es el lugar más escondido de la Tierra, donde se encuentra junto con el núcleo. Entonces, esa energía cuando se libera, se genera de forma sísmica. O sea, esas son las famosas ondas sísmicas que se disparan de forma
prácticamente vertical, es decir, hacia arriba. Entonces, al formarse de forma vertical, se genera lo que viene siendo la propagación de la energía. Entonces, en el caso del hipocentro es donde se centra toda esta energía. Y esta después se manifiesta a través de las famosas ondas sísmicas. Justo, vamos a suponer aquí donde está el puntito de acá, este globo terráqueo, entonces, justo en el puntito donde se genera la liberación de esa energía, vamos a poner, por ejemplo, Valparaíso, y justo donde ese punto se liberó ahí la energía, ese se llama epicentro. Es por eso que cuando ustedes ven en las noticias, una noticia sobre un temblor, entonces les dicen, el epicentro fue a 15 kilómetros de la costa de Santiago. Entonces ustedes tienen que ahí medir dónde se encuentran 15 kilómetros de la costa, supongamos de la costa, te dicen de la costa y Santiago no tiene playa. Entonces, de la costa, supongamos, de Valparaíso, entonces ahí ustedes tienen que medir dónde sería la distancia y en ese lugar es donde se produce el sismo. Ahí es donde fue la liberación máxima de la energía, en la parte donde más fuerte se sintió. Entonces, en el caso del último terremoto grande que tuvo Chile, que fue el de, por el que, o sea, el que yo más recuerdo, que fue el del 2010, el que se produjo en la región entre el Maule y el Biobío, el punto sísmico, el epicentro de ese temblor o terremoto, fue en Coquecura. Por lo tanto, las ciudades que fueron alrededor de ellos solamente sintieron las ondas sísmicas. Y en Valparaíso, que también fue un movimiento bastante fuerte, no fue tan en impacto como lo fue en este sector del Maule y Biobío. Dime, Abigail. La otra vez vi un documental de un terremoto que hubo en 1960 por ahí, ¿Ya? y fue por ahí, no me acuerdo en dónde fue, pero igual creo que fue un maremoto. Ese fue, claro, el de 1960 fue el terremoto de Valdivia. De hecho, ese fue el terremoto más grande, de hecho, en la historia de Chile, que alcanzó una magnitud de 9.5 en la escala de Richter. Entonces, fue tan amplio, de hecho, fue tan potente ese terremoto, que en cierta forma después se transformó en un tsunami. Entonces, por eso que es bastante recordado en la historia de Chile y hay que tenerlo bastante en cuenta. Entonces aquí aparece un sismo de gran magnitud con epicentro en el océano, es decir, que justito aquí fue el epicentro, vamos a poner acá en el globito del monito terráqueo, entonces justo fue ahí el punto. Entonces cuando se produce el epicentro en el océano, se genera prácticamente una fuerza hacia atrás del mar, por lo tanto, después ese mar busca prácticamente acomodarse otra vez, y eso es lo que nosotros reconocemos como tsunami. Tsunami, de hecho, en japonés, quiere decir gran ola. Entonces, la palabra tsunami es de origen japonés. Por lo tanto, es cuando se produce inmediatamente un sismo que tenga características muy cerca del océano, es importante tenerlo en cuenta porque puede producir o generar un concepto de, más que nada, el hecho del tsunami. Entonces, en este caso, hay que tener bastante cuidado, sobre todo cuando las personas que se encuentran viviendo cerca de la costa, pongamos nosotros que vivimos en Valparaíso. Para ello también se han puesto muchas medidas que tienen que ver con la prevención de sismos y de, más que nada, también el tema de los tsunamis, como las famosas zonas de seguridad o los planes de evacuación que tienen los colegios. O sea, cuando hay estas famosas como operaciones Daisy, tener cuidado, más que nada también con el hecho de respetar el término de evacuación. A ver, el Nicolás que tiene una duda que dice, No, ¿cuál bueno, es el terremoto más y largo algo en los siglos de Chile? operánico. Entonces, claro, sí, el terremoto más fuerte, como les acaba de explicar, que ha tenido en la historia completa en Chile, ha sido el terremoto de Valdivia en 1960. De hecho, ese fue terremoto y más encima tsunami. Entonces, vamos a pasar acá a los famosos desastres socionaturales. O sea, aquí vamos a ver el concepto tanto de desastre ya vimos el desastre natural y ahora viene el famoso desastre socionatural.
Entonces, ¿qué es un desastre socionatural? Si bien el desastre natural es impredecible, es decir, nosotros no podemos saber cuándo va a suceder, en cambio, el desastre socionatural sí puede ser predecible. ¿Por qué? Y ahí vamos a conectarlo inmediatamente con lo que vimos ayer en clase. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene fuerte incidencia en este tipo de fenómenos. O sea, aquí ya viene la intervención del hombre. Entonces, vamos a ver estas pequeñas imágenes, unas varias imágenes, y vamos a comentar. ¿Qué ustedes pueden observar en esa imagen? De hecho, voy a tratar de agrandarla para que ustedes la puedan ver mejor. ¿Qué vemos en esta imagen? Contaminación. Ya, contaminación, pero aparte de la Sequías. contaminación, ya, sequía, ¿qué más? Una especie de fisura. Ya, una fisura, y es importante, ojo ahí, recuerden que nosotros estamos trabajando con la región de Valparaíso, entonces ahí podemos ver qué se parece esa imagen que vemos ahí, a qué se parecería, Un río. ya, un río, ¿qué A más? mí me parece una fisura. Una especie de Ya, fisura. una fisura, bien, pero esta imagen, de hecho, si nosotros la viéramos así a una escala como prácticamente magna, gigante, se parecería mucho a una quebrada. Entonces, lo que aparece cuando el suelo está de este color, prácticamente así como muy café y muy, muy dañado, esto se llama erosión del suelo. Acá es cuando prácticamente la tierra se desgastó. ¿Y por qué se desgasta la tierra? En muchos casos es por, sobre todo, el monocultivo, como lo explicaban ayer el profesor Franco y el profesor Ariel. O sea, por el tema del famoso monocultivo, cuando la tierra prácticamente ya agota todos sus recursos y se comienza a degradar, se empieza a perder. Entonces, déjenme ver porque como yo les digo, no veo el chat cuando proyecto. Entonces, a ver, aquí que tengo de los chiquillos, ya una sequía, una grieta como puso Nicolás, perfecto. Entonces nos vamos acá, esta fotografía lo que muestra entonces prácticamente viene siendo lo que nosotros llamamos erosión del suelo, es decir, cuando ya prácticamente nuestro suelo se gastó, no podemos plantar más en él, no podemos construir en él, porque prácticamente ese suelo es como esa arenilla que ustedes tocan o ese pedazo de tierra que tocan y se desarma solito, es porque ya prácticamente perdió todas sus vitaminas y minerales que tiene el suelo. La siguiente imagen entonces, la que está aquí, ¿qué pueden ver ustedes en esta imagen? Acá, ¿Un lago definitivamente, una sequía. Ya, Elitan, a ver, Definitivamente una Elitan, sequía. ¿qué era lo que tú podías ver? Pues se escuchó tu voz. Entonces, al Fernando que yo le escuché que dijo una sequía, los demás, Como, como un lago sin agua, con poca agua. ya, un lago sin agua, perfecto. De hecho, si se fijan bien, en las grietas que están abajito de esa agua, también se puede ver un tema de lo que es la misma erosión, cómo se empieza como a fragmentar así como un vidrio, como a quebrajar así la misma tierra. Este fenómeno que está aquí entonces es lo que Erosión de tierra marina. ya, pero lo que nosotros aquí vemos es en sí, como dijeron en la primera, es una sequía. O sea, sí o sí aquí se prevé prácticamente, y esta imagen muestra cómo están los campos en Chile, dentro de la misma quinta región también. O sea, nosotros estamos viviendo una de las sequías más grandes también dentro de la historia de Chile, donde prácticamente no ha llovido no ha llovido la cantidad necesaria dentro de estos 10 años. Entonces, esta imagen acá representa completamente lo que viene siendo la sequía. Y aquí, ¿por qué? ¿Dónde está la intervención del hombre en esta sequía? O sea, ¿dónde yo puedo ver ahí la intervención del hombre? ¿Por qué se está acabando el agua? Más allá de por qué no está lloviendo. O sea, ¿por qué se está acabando nuestro recurso que viene siendo el agua? Recuerden que también tienen el chat para opinar y levantar el micrófono. Ahora voy a poner para poder verlo a ustedes porque yo no los puedo ver. ¿Mm? ¿Sí? Acá tengo a la Abigail que puso la sequía de un lago, ya el Nicolás, ya porque se desperdicia, ya, ¿qué más? Por el calentamiento global, perfecto.
Los que quieran abrir el micrófono también lo pueden La hacer. contaminación. Por la contaminación, perfecto. ¿Qué más? La contaminación genera que la capa de ozono se empieza a deshacer, Ujú, entonces llega más sol y entonces empieza a generar más sequía de lo que hay. ya, perfecto, muy bien. Entonces, en primer lugar tenemos una sequía, de hecho, ¿se puede producir por un fenómeno natural? Sí, se puede producir, pero generalmente uno de los factores más importantes que tiene esta sequía viene siendo la intervención del hombre. Y en lugar acá ustedes lo pusieron en el chat, en algunos casos es porque el hombre desperdicia el agua que tiene, la poca y nada agua que está quedando también en los campos en Chile, entonces no la sabe aprovechar, por ende esa agua se está perdiendo, y también el mismo uso indiscriminado, así como prácticamente de químicos que van perforando la capa de ozono, van provocando también que la temperatura comience a aumentar. ¿Y cómo se llama eso aquí? Como lo puso la Abigail, que lo puso con un signo de interrogación, como dudando, genera el famoso calentamiento global. Por lo tanto, las temperaturas que ya percibíamos antes en un verano de 25 grados, ahora son casi 30 grados, 40 grados en algunos lugares. Entonces, por eso es importante saber cuidar nuestros recursos naturales. Entonces, vamos con la próxima. Acá, ¿qué tenemos en esa imagen? ¿Una inundación? Ya, una inundación. Barro. ¿Qué cosa, Johan? Una inundación puso el Nicolás Barro. también. Inundación a causa del tsunami. Ya, vamos por ahí, tibio, tibio, vamos viendo ahí cerca, cerca. ¿Qué podría ser ahí esa fotografía? Porque recuerden que aquí hay otra parte, esto no es chocolate por si acaso. ¿Y qué podría ser? Esto claramente es barro. Mucha lluvia. Un maremoto, un marmoto puso la Mariosca. Un mar. O que se salió un río, ¿ya? Lo que nosotros aquí tenemos viene siendo una foto de un aluvión, es decir, lo que prácticamente un deslizamiento de tierra provocado en altura y llega hasta donde se encuentra más que nada las planicies y genera como prácticamente un río de lava, o sea, no lava, un río de lodo. Entonces, esto viene siendo un famoso aluvión. Entonces, por eso aquí aparecen estos autos enterrados en el lodo, de hecho esa camioneta ahí, y muchas veces este mismo lodo que entra a las casas. También el ser humano es culpable de estos factores, o sea, es culpable también de este hecho. ¿Por qué? Porque muchos de ellos construyen en lo que vendrían siendo laderas o quebradas. Entonces, al construirse en laderas o quebradas, va generando un peso en la misma tierra. Entonces, cuando yo voy generando demasiado peso sobre esa misma tierra, puedo provocar este mismo deslizamiento o que se caigan esas casitas y se genere ahí este impacto tan grande que viene siendo el famoso aluvión. Entonces, si nosotros viéramos este mismo ejemplo con legos, o sea, si yo voy colocando un lego sobre otro, va a llegar tal punto que el peso no va a aguantar y se va a caer la torre del lego. En el caso de un cerro, sobre todo si nosotros nos remontamos a esta imagen que está anterior a ella, que es esta, donde ya el suelo se encuentra completamente gastado, muy erosionado, como aparece aquí, sobre todo ustedes lo van a identificar por ese color café. Entonces, prácticamente, si yo voy construyendo sobre ese suelo, ¿qué le va a pasar a ese suelo? Va a Se va a comenzar, caer. va a comenzar a caerse, va a comenzar a ceder. Entonces, yo prácticamente estaría provocando lo que está sucediendo aquí, que viene siendo este famoso aluvión. Entonces, también otro factor importante tener en cuenta viene siendo la basura. O sea, las personas que arrojan la basura a las mismas quebradas van provocando que se genere también estos tipos de aluviones porque la tierra comienza a contaminarse. Entonces, al contaminarse la tierra, es mucho más rápido el proceso de la misma erosión. Y acá, ¿qué es lo que pueden ver en esta imagen? Fíjense bien, 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 porque aquí esta es como una imagen que es media engañosa. Como que lluvia. A ¿Ya? primera vista parece O niebla, neblina. ¿Una ¿Ya? tormenta?
ya una neblina, una tormenta, A primera vista parece una niebla, pero creo que es gas de esto que sueltan las empresas, ya, gas vamos todos. contaminadores. Fíjense bien, 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 de hecho, porque ahí nos estamos como alejando un poquito. Los que están ahí, los que están en el chat también, a ver, algo que hace que las plantas se pudran, dice Nicolás. ¿Ya? ¿Qué más podría ser aparte de eso? ¿Como contaminación? Estamos alejándonos, chiquillos, vamos alejándonos. ¿Se rinden? Ahí se rinden. Yo Una sí. lluvia, dice la Abigail. El Itan se rinde, no sabe, no logra. Tornado, Llovizna, un Una neblina, tornado. un tornado, ya. ¿Seguro que se llovizna, rinden? O se quedan con lo que tengo acá en el bolsillo. ¿Con cuál se quedan? Una lluvia, pone la Abigail. llovizna. Ya, una llovizna. Ya, lo que aquí aparece, chicos, es una helada. Una famosa helada. Es como prácticamente cuando hace mucho, mucho frío, la temperatura baja demasiado, sobre todo en la mañana, para los que viven, supongamos, en Placilla sobre todo, ellos ven mucho este fenómeno porque baja demasiado la temperatura y se provoca como este tipo de escarcha por sobre lo que vienen siendo las plantas y esto genera que las plantas se quemen, no se quemen de manera como el fuego, pero en sí este tipo de hielo provoca en los cultivos que estos se comiencen a quemar. Entonces, por eso esto se le llama en sí la famosa helada. Y también es provocada por lo mismo que vimos acá, por el famoso calentamiento global, es decir, por la famosa intervención del hombre, o sea, la manera en la que se disparan las temperaturas. ¿Ve? Ahí pone el Nicolás, la mayoría de estos desastres son engañosos, sí, de hecho, por eso es importante tener en cuenta el tema de qué sucede hoy en día con nuestro país, con nuestro planeta, con nuestro país, con nuestros recursos y de qué manera nosotros estamos aprovechándolos o desaprovechándolos y de qué manera los estamos cuidando. O sea, cuando ustedes se están fijando, pongamos en el caso de los que trabajaron con Valparaíso tiene por sufrir muchos de estos tipos de acontecimientos. O sea, tanto la erosión en la tierra de sus cerros, tenemos la sequía, de hecho ayer vimos una imagen de lo como está hoy en día el lago Peñuela, de hecho el lago Peñuela ha perdido el 98% de su capacidad del agua, entonces es bastante, ya en realidad ya no existe el lago Peñuela, ustedes los que si pasan hacia Santiago y ven cómo está, en realidad se van a ver estas grietas solamente en el suelo, ya no existe agua como había antiguamente. Entonces, si bien en Valparaíso tiene este problema también de la sequía, las zonas interiores de la región de Valparaíso, como en el caso de, no sé, Limache, Olmué, Quillota, La Calera, todos también tienen este problema de la sequía y nosotros también como ciudad de Valparaíso tenemos este problema que puede ser el aluvión. O sea, si se produjera un aluvión prácticamente en un cerro de Valparaíso, muchas casas se caerían. Y en sí, sí, muchos de estos se producen por el famoso calentamiento global. No solamente se Culpa. ¿ah? Y el calentamiento global se produce a partir de la contaminación que genera el humano. El ser humano, exacto, Fernando. De hecho, nosotros como personas, o sea, como seres humanos, somos más que nada los causantes de muchos de estos fenómenos inconscientemente. O sea, nosotros ni siquiera nos damos cuenta. De repente, no sé, estamos echando un aerosol y ahí nos estamos dando cuenta que ese mismo aerosol daña también la capa de ozono. Entonces, y este que también solamente se ve, sobre todo en lugares más que nada como los campos en Chile, Profe, donde la temperatura baja demasiado, y ahí se genera el tema de las famosas heladas. es como cuando sacáis un helado del frío. Exacto, como cuando ustedes sacan un helado así del frío. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos ayudar a prevenir estos desastres? ¿Cómo nos podemos nosotros ayudar a Dejar, prevenir? dejar de contaminar. Dejar de contaminar, ¿ya? ¿Qué más? ¿De qué manera nosotros podríamos prevenir este mismo desastre? Recuerden que tienen su chat también ahí para, si es que les da vergüenza ahí levantar el micrófono.
Cuidando mejor los recursos. Cuidando mejor los recursos, muy bien, ahí desarrollo sostenible, sustentable, aprovechando nuestros recursos. ¿Y cómo puedo estar a salvo frente a una emergencia ambiental? A ver, dice acá el Nicolás. Dice, Pues alejándose de la... muy bien, Nicolás. A ver, ya, Fernando. Alejándose de aquel desastre. Ya, alejándose del desastre. ¿Y qué más? Recuerden que existe un protocolo también que nosotros tenemos de emergencia, que ustedes también lo tienen en sus casas, y todas sus casas saben que pasaría en un temblor. La alarma. La calma. ¿Qué cosa, Abigail? Alarmas. Las alarmas, ya. Manteniendo la calma. Manteniendo la calma, muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más deberíamos hacer dentro de un temblor fuerte o un sismo? O sobre todo si, imaginen, nos pillan en la calle justo en el plan y estamos cerca de lo que viene siendo la zona puerto. ¿Qué deberíamos hacer ahí? Correr a un lugar alto. Correr a un lugar alto, ¿ya? Alejarnos a un cerro. Alejarse a un cerro, muy bien. Seguir lo que vendrían siendo entonces las vías de evacuación. Perfecto, chiquillos, hoy están, pero hoy día capos, capos, capos. Si no fuera que todos prendieran la camarita, sería pero espectacular. Sí, Porque lo malo es a los cerros que puede haber erosión de tierra, entonces sacar todo eso y... También, pero es que el tema de la erosión del suelo y poder quitar toda esa tierra, tendríamos que sacar un cerro completo, porque si viéramos la cantidad en un mapa de cómo es la erosión en la tierra, o en los cerros de Valparaíso, es pero gigantesco. O sea, es una mancha roja que se expande casi por todo Valparaíso. Ya, entonces, ahora vamos. Vamos a trabajar entonces, como yo les dije, en Quizzes. Van a entrar entonces al link, se los voy a dejar puesto también en su... Voy a poner copiar. Ya lo tengo abierto hace un buen rato. Muchos ya lo tienen listo ya. Entonces, se van a ir al Quizzes, acá, y van a ingresar entonces mi código, que es el 24 10 37. 24 10 37. Ahí está el código. Recuerden que tienen que poner su nombre, no poner seudónimos. Vamos a detener la presentación. Ay, ya no se preocupa, Abigail. Entonces, ahí vamos a poner entonces, ya tenemos a uno ya que ya está listo en nuestro panel. Yo ya estoy. Ya, tenemos a Fernando. Vamos a poner acá para presentarles en la pantalla los chicos que están ahí ya, el Johan. Ahí, de hecho apareció como una perita el Johan. Profesora, ¿qué tenía que hacer para meterme? Que no recuerdo muy bien. ¿Dónde tengo que poner la contraseña? Sí, solamente la Código. contraseña. Entran ahí con... Darle a... Ya, ahí tengo a la Fernanda. Muy bien. Tranquila, varios, que no se preocupe, vaya. Entonces, acá vamos a volver a repetir ahí para que puedan entrar a la página y entran con el código. Y ahí yo les acabo de dar. Ya, ahí llegó otro más. Vamos a ver quién llegó ahora. Llegó el Itan, muy bien. Hay otro más. Luciano. Y faltarían, ¿cuántos son los que están en el aula? Tengo a 13. Ya. La Avi. Ya, el Martín. Ya vamos con 2, 4, 6, 7. Nos quedan 6 más. Recuerden que no se preocupen si la velocidad de su internet es lenta, porque en realidad pueden ir uniendo después. Vamos 8. Esta página se podría catalogar como app. También, de hecho, es muy buena esta página. A mí me gusta esta página porque en sí es distinta a el otro juego, Kahoot, porque Kahoot uno no ve como que aparecen solamente los naipes. Ya van 9.
Y con 10 partimos, cuando ya sean 10 partimos. Nuestra super competencia, ahí aparece Halloween atrás. Entonces faltaría, tengo a Litan, al Johan, al Fernando, la Abigail, Luciano, Samuel, faltaría la Connie, el Samuel, y la Valesca que la mamá la mandó a dejar algo. Entonces vamos a poner iniciar y partimos. Oh, la Valesca entró recién y se disparó sola, po. Ya, ahí la Abigail, Fernando mantiene el podio. Ya, Fernando también subió. Nicolás que se disparó ahí. Martín también. Elitan que subió varios puestos también. Terminado. Terminó el Fernando, ya. Recuerden que acá se les da poderes también, pueden utilizar los poderes. Sin poder ni nada, o sea, Seco ahí el Fernando. Listo. Ya, ahí terminó el Nicolás. Ahí subió Elitan. La Variosca que siempre se dispara. Mira, oh, la Fernanda. Recuerden, chicos, que aquí es pensar rápido en contestar. Creo que tienen 30, menos de 30 segundos, creo. Ya, estaría quedando el último y ahí terminaron. Falta uno, ahí estarían todos. Ahí viene. Muy bien, chiquillo, excelente. Entonces, acá quedó el podium, quedó el Fernando arriba con 100 puntos, todas las respuestas correctas. De ahí el Nicolás con el segundo lugar, con un 75% también de sus respuestas correctas. Ahí aparecen, solamente se equivocó en la 4 y la 5. Luego el Itan con también 75% de respuestas correctas. Después viene la Fernanda, que se disparó. La Fernanda estaba en el octavo y subió al cuarto, con 75 también. También dos respuestas incorrectas. Martín, también con un 62, que quedó en quinto. Martín estaba en segundo. Luciano también quedó en sexto. También la Variosca, que la Variosca empezó después y se disparó solita ahí. La Abigail, ahí, y por último, el Johan. Muy bien, chiquillos. Entonces, vamos a ir a generar después la tablita de las preguntas. De hecho, las preguntas eran muy sencillas. Tratábamos lo que era, más que nada, lo que hoy aprendimos. De hecho, aquí aparece que era un desastre natural. Y es aquí, un desastre natural es aquello que es provocado por los mismos fenómenos naturales. Entonces, 7 tuvieron correcto, 2 incorrectos, y el máximo de tiempo fue 19 segundos.
Luego viene la pregunta número 2, que cuáles son de los fenómenos, aquí de los siguientes fenómenos, son provocados por el hombre. Y ahí aparecía entonces, ¿cuáles serían los fenómenos provocados por el hombre? ¿Un sismo, un huracán, un aluvión o una sequía? Una sequía. Una sequía, excelente. Entonces ahí El aluvión también, yo puse aluvión. también un aluvión podría ser, pero en este caso el más común, que es la sequía. Entonces, acá venía una pregunta que aparecía en las primeras diapositivas. ¿Cuántas erupciones volcánicas han transcurrido en Chile los últimos 100 años? ¿Y cuál vendría usted? Profesora, 28. Dígame, 28. Itán. 28 erupciones volcánicas. ¿Ya? Itán, dime. es que la 2, ¿Ya? yo apreté sequía ¿Ya? y se supone que era la correcta, pero ¿Ya? a mí me salió como mala. Ah, después lo voy a revisar bien entonces. A lo mejor yo la marqué mal cuando lo realicé. Ya, 28, exacto, Fernando. 28 erupciones volcánicas en los últimos 100 años. Hartas erupciones volcánicas. ¿Cuántos tsunamis se han producido en Chile? Ahí teníamos 5, 20, 8 o un tsunami. ¿Y cuál era la? 1 y 5 no eran. Solo digo eso. 8. ¿Cuántas? A ver. 8. 8 tsunamis, excelente. 8 tsunamis se han producido en Chile en los últimos 90 años. Luego teníamos cuáles eran los nombres de las placas tectónicas bajo nuestro país. ¿Cuáles serían los nombres de las placas tectónicas bajo nuestro país? La sudamericana y la de Nazca. Excelente, la sudamericana y la placa de Nazca. De hecho, si usted ponía la placa africana, a mí me hubiera agarrado de la cabeza porque en realidad estamos súper lejos de África. Entonces no. Aquí eran casi todos correctos. ¿Cómo se llama el centro de la Tierra? ¿Cómo se llamaría el centro? ¿Ah? El núcleo, muy bien, el núcleo. Y por último, no, nos queda más. ¿Cuál es el punto más alto de liberación de energía? ¿Cuál sería el punto más alto? Y centro. El epicentro, muy bien. El más alto, recuerden que el hipocentro es el hipopótamo? interior. Yo le puse un hipopótamo. De hecho, para que me va a ponerse a reír la Abigail. Entonces, tenemos acá la última. ¿Cómo puedo prevenir los desastres socionaturales? ¿A través del desarrollo sustentable o a través de la explotación de los Esa era recursos obvia. naturales? Esa era obvia. Era la primera, Tonto, yo no a través correcto del ahí. desarrollo sustentable. Muy bien, chicos. Entonces, han aprendido muy, muy bien la clase. Los felicito a todos por la participación, por los que estuvieron presentes. Hay algunos que se estuvieron cayendo, de hecho, porque teníamos 14 en sala, pues algunos se fueron cayendo o a lo mejor se fueron retirando. Los felicito a todos por su participación. Entonces, les recuerdo que vayan animándose a abrir el micrófono, también el chat, cuando los profesores les pregunten, para que así también vaya generándose esto mismo, que la clase sea más dinámica y no se vuelva o no se torne de cierta forma que solamente el profesor esté hablando, porque así ustedes todos participan. Recuerden entonces que también tienen su chat ahí, en el caso de que el internet, como todos sabemos, algunos se van cayendo, entonces cuando abren el micrófono algunos niños se caen, entonces en este caso también lo pueden hacer como el Nicolás que escribe acá por el chat también. Entonces eso, chicos, nos estamos viendo entonces el día jueves, parece, sí, o miércoles o jueves, que tenemos orientación. Recuerden también los que deban su ABP, ir subiendo su ABP o ir a dejarlo al establecimiento. Cuídense harto, un abrazo gigante y nos vemos. Chau, chau. Chao, Chao, profe. profesora. Chao, profesora. Que vaya bien. Chao.